Mercado Central. Hablábamos recién de lo que está sucediendo en los mercados, pero vamos a volver a hablar sobre la carrera presidencial. Es bastante difícil, en realidad, abstraerse de esa discusión. Quedan apenas 3 semanas para la segunda vuelta. Los comandos están trabajando a todo vapor y por lo mismo le agradecemos doble a nuestro entrevistado de hoy, Luis Eduardo Escobar, asesor económico de la candidata Janet Jara. Luis Eduardo, muchas gracias por acompañarnos en el estudio aquí en Mercado Central. ¿Cómo está? Gracias a ustedes por la invitación, es un gusto estar aquí. Bueno, los panelistas que teníamos antes les dejaron varias preguntas planteadas, sí. pero antes de entrar en esa materia, partamos con algo más general. ¿En qué etapa del trabajo programático están actualmente? A ver, yo te diría que básicamente el trabajo programático quedó terminado antes de la primera vuelta, antes de la elección. Lo que estamos haciendo en esta etapa es tratar de incorporar algunas ideas que, como siempre dijo nuestra candidata, que los otros candidatos habían ideas que a nosotros también nos parecían interesantes y que no se nos ocurrieron, no las incorporamos en la primera etapa, pero ahora que ellos ya no son parte de la competencia, hay cosas que parece razonable incorporar. Entonces, aquellas propuestas que van en línea con el tipo de cosas que nosotros veníamos proponiendo, las estamos incorporando porque nos parecen razonables y de lo que se trata es de representar de la mejor manera posible a la población de Chile. Y de captar los votos para poder lograr Desde luego, claro que sí. Ganar. Claro, o sea, si hay cosas que a la gente le interesa y a raíz de eso están dispuestos a votar por nosotros porque nosotros representamos mejor sus intereses, encantado. De eso se tratan las elecciones. Y por eso le ven también más cercanía al votante de Franco Parisi, me imagino. Bueno, yo creo que hay cercanía en varios sectores. Hay un sector de Franco Parisi que probablemente nosotros podemos representar mejor que Kast. Hay grupos, yo creo, gente que sobre todo que estuvo más ligada a la concertación en el pasado, que probablemente nosotros también podemos representar mejor que Kast. Entonces, vamos a ver. Como hemos tratado de decir que esta es una nueva elección, es una elección distinta, es una elección entre dos posiciones que son radicalmente diferentes respecto de su visión de Chile. Sí. Entonces, no sé, nosotros, digamos, los números por el momento aparecen como que nosotros no podríamos ganar, pero bueno, las elecciones por eso existen, no se ganan ni se pierden hasta que no se cuenta el último voto. Ahora, de las ideas principales que se han sumado del programa que tenía Franco Parisi está la eliminación del IVA para los medicamentos. Y lo hablábamos antes, en realidad es bastante difícil, eso requiere finalmente un mayor trabajo de fiscalización también por parte del Servicio de Impuestos Internos, implica también costos fiscales. ¿Cuáles son esos contras que se van a tener que establecer también para poder incorporar esta idea? A ver, yo no los llamaría contras. Yo creo que efectivamente tiene desafíos de implementación y yo creo que en parte por eso que en Chile no existe formalmente un IVA diferenciado, que sí existe en Europa, en Estados Unidos, no se cobra IVA sobre los medicamentos, no se cobra IVA sobre, por ejemplo, a veces no se cobra IVA sobre los libros, no se cobra IVA en alimentos, farmacias, etcétera. Ahora tienen un servicio también más aceitado. ¿No es más fácil? No necesariamente. ¿No es más fácil un no subsidio? necesariamente porque nosotros tenemos un servicio de impuestos internos de clase mundial. Yo trabajé más de 20 años en el Fondo Monetario Internacional y una de nuestras preocupaciones como institución siempre fue cómo fortalecer la administración fiscal. Y Chile era un ejemplo. O sea, nosotros en el Fondo Monetario contratábamos a expertos chilenos. Hasta el día de hoy está Juan Toro en el Fondo Monetario Internacional y fue director del Servicio de Impuestos Internos, por algo será. Y como él, varios más. ¿Ya? Entonces, nosotros sí tenemos un buen sistema. Lo que es bien importante, y por eso creo que esto hay que abordarlo desde un punto de vista más integral, porque nosotros hemos estado escuchando a la gente de Google, por ejemplo, y de Amazon, que están invirtiendo en los data centers aquí en Chile, y eso nos abre una tremenda oportunidad para poder incorporar y usar de mejor manera la información que está disponible. Entonces, ¿qué es lo que estamos proponiendo nosotros? Si una persona está en FONASA, en primera condición, compra un remedio que tiene una receta detrás que fue emitida por un médico autorizado en Chile,
y con esa y va a la farmacia y compra el remedio que le recetaron, y la tiene que pagar con algún medio electrónico, que podría ser la cuenta RUT. Entonces, todo eso deja un registro que hace relativamente fácil que el Servicio de Impuestos Internos a fin de mes le devuelva la parte del IVA que corresponde por los medicamentos. No puede ser instantáneo, creemos inicialmente, pero si sigues mi descripción, no es una cosa así del otro mundo, de que vamos a tener que tener millones de inspectores del Servicio de Impuestos Internos recorriendo la farmacia de Chile. No, todo sería electrónico. Estamos conversando con Luis Eduardo Escobar, asesor económico de la candidata Yanet Jara. Luis Eduardo, se han sumado además nuevos integrantes al comando. Una de las figuras que han sido más comentadas es la del exministro de Hacienda, Mario Marcel. Se presentó oficialmente durante el fin de semana. Él se conectó de manera telemática porque estaba de viaje. ¿Cuál va a ser el rol específicamente de él en estas 3 semanas que quedan? Bueno, a ver, Mario lo que hizo fue un acto de presencia. Él formalmente no se ha incorporado al comando. Lo que sí es que nos ha ofrecido todo su apoyo, toda su experiencia, en la eventualidad que necesitemos aclarar ciertos puntos respecto, sobre todo de política fiscal, en el periodo que resta. Así es que estamos muy contentos de poder contar formalmente con el apoyo de Mario. Pero él, como todo Chile sabe, él renunció porque tenía problemas familiares, renunció al cargo de ministro de Hacienda, no está disponible para asumir un cargo, digamos, de jornada completa, ni mucho menos en el comando, y por eso no se ha integrado al comando, pero nos está ayudando. ¿Y en un futuro gobierno tampoco? Bueno, el futuro gobierno se decidirá una vez que se terminen las elecciones y sepamos cuál es el futuro gobierno. Sí, lo digo por el impacto positivo que tuvo la incorporación de Mario Marcel también cuando se anunció su presencia en el gobierno de Gabriel Boric. ¿Sería algo que podría inclinar la balanza o no? No sé si acaso podría inclinar la balanza electoral en este momento, pero sin duda contar con gente como Mario en un gobierno es un lujo. Es un tipo, no necesito recitar el currículum de Mario aquí, pero es un tipo de gran experiencia, es un tipo que a esta altura de la vida es bastante sabio además. Entonces, desde luego, para nosotros sería muy útil poder contar con su colaboración. Pero por ahora, entonces, va a ser una especie de asesor externo para entender la figura. Sí, exactamente. Con nosotros colabora, el sábado en la mañana reunimos un grupo de un poco más de 30 economistas, la mayor parte presencial y algunos como Mario que estaban de forma virtual, que son una parte de los economistas que han colaborado con nosotros en el desarrollo del programa. Muchos de ellos tienen funciones de diversa índole y por tanto no han podido aparecer públicamente como parte del comando. Así que la gente que estamos en el comando somos, digamos, como el grupo, el corazón de este equipo económico, pero representamos a un grupo mucho más amplio. Sí. Ahora, como usted decía, en esta fase en realidad se están afinando ciertas cosas porque el trabajo programático grueso ya está. Es lo que se mostró en primera vuelta. Ahora, en ese trabajo grueso, se considera una restricción del cobro en UEF en ciertos sectores, de lo cual el ex ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha sido bastante crítico. ¿Se va a revisar eso considerando también su presencia en el equipo, considerando el ruido que se ha generado por el proyecto que está en el Congreso? A ver, nosotros lo que estamos proponiendo es que... déjame partir de otro lado mejor. La UEF en realidad siempre fue un mecanismo, fue concebida y se ha considerado así internacionalmente, además dentro de la profesión de los economistas, como una manera de proteger a los ahorrantes y a las instituciones financieras de aumentos excesivos de la tasa de inflación. Cuando Chile tenía una tasa de inflación del 30% anual y no podías corregir por ese factor en los créditos hipotecarios o en los ahorros de las personas, lo que pasa es que el sistema se desbancariza y tú pierdes y al final quiebran las instituciones. ¿Ya? Por poner un ejemplo de una persona que yo conozco, en la época a finales del periodo de Eduardo Frei Montalva, contaba de que terminó pagando 1.500 pesos mensuales de cuota hipotecaria como retirado, como miembro de
de lo que era entonces la Caja de Empleados Particulares. Entonces la Caja de Empleados Particulares quebró, porque obviamente no pueden haber pagado a un constructor lo que costaba un departamento y recibir una cuota hipotecaria de 1.500 pesos. Entonces, para eso se inventó la UEF. Pero hoy día la UEF se usa para cualquier cosa. Entonces tú pones a tu hijo en el colegio, los sueldos de los profesores están fijados de antemano, el costo de los libros está fijado de antemano, los uniformes ya los pagaste, y te cobran en UEF la cuota mensual. ¿Me puedes explicar cuál es el raciocinio detrás de eso? O la señora que va al gimnasio a la esquina y le cobran en UEF la cuota mensual. Eso para nosotros no tiene ningún sentido. Entonces lo que estamos diciendo es, mire, que la UEF siga siendo un mecanismo para proteger a los ahorrantes y las instituciones financieras. Pero no vemos ninguna razón por la cual puede ser también una fuente de cobrarle más a los consumidores mes a mes sin que haya ninguna justificación de costos detrás. ¿Pero sería solamente en salud y en educación? No, sería en todos los servicios que no tienen... Bueno, esta cuestión se tiene que discutir en el Congreso, desde luego. Sí, pero para tener clara la idea, en temas de vivienda, por ejemplo. No, las cuotas hipotecarias se van a seguir pagando en UEF. Eso no, por eso ponía el ejemplo, por eso replanteé la respuesta inicialmente. Sí. O sea, todo lo que tiene que ver con las operaciones financieras de largo plazo, esas están en UEF. Hoy día hay bancos que te prestan en pesos y el mismo banco te presta en UEF dependiendo de los plazos, etc. ¿Y los arriendos, por ejemplo? Porque muchas veces son justamente para poder pagar un crédito hipotecario. El arriendo es de un inversionista. Sí. Ya. ¿Cómo se la arregla para pagar su deuda hipotecaria? Es el problema de él. No tiene por qué cobrarme el arriendo en UEF. Es que corre el riesgo de la inversión, si él es inversionista. Pero los arriendos sí podrían eliminarse entonces el pago de la UEF. Claro. Para dejarlo bien claro. Sí, claro. Eso igual podría tener un impacto también en el mercado financiero, pensando en que sería menos atractivo para un inversionista también comprar vivienda, y eso tiene un impacto en la industria inmobiliaria. Bueno, a ver, una parte del mercado inmobiliario tiene que ver con arriendo, pero yo no veo por qué, si acaso por qué me vas a tener que reajustar a mí el arriendo todos los meses porque tú tienes un problema con la deuda hipotecaria. Veamos, ese es el problema del inversionista, no es problema nuestro. Estamos conversando con Luis Eduardo Escobar, asesor económico de la candidata Yanet Jara. Pasemos a hablar de uno de los temas que también ha causado bastante discusión, y de hecho nuestros panelistas acá lo comentaban, que es el salario vital de 750.000 pesos. Ustedes lo han dicho, sería una combinación de subsidios, del salario mínimo también. Se ha planteado también que se realizará un diálogo para ver cómo se llega de manera gradual en los 4 años del gobierno a estos 750.000 pesos. Acá lo que se entiende es que hay una combinación de mayor carga fiscal, que sería a través de los subsidios, o mayor carga para los empleadores. ¿Cómo se van a estar equilibrando ambos elementos? A ver, lo que nosotros hemos propuesto efectivamente es llegar a un salario, un ingreso vital de 750.000 pesos en enero del 2030. Si lo podemos hacer antes, fantástico, pero nuestro compromiso es para esa fecha. Ahora, ¿cómo se financia una cosa así? Como se ha hecho por lo demás con el salario mínimo en este propio gobierno y con sistemas que están operando actualmente. Una parte tiene que ver con el salario mínimo, que es lo que tiene que pagar directamente el empleador. La mayor parte de las empresas medianas y grandes no tienen ningún problema porque no pagan salario mínimo, ¿no? Pagan más del salario mínimo. En consecuencia, eso no representa para ellos una carga adicional. Entonces, te van quedando las micro y más pequeñas empresas, que son las que están justamente en el límite del salario mínimo, ¿ya? Y el salario mínimo tradicionalmente se ha reajustado en Chile en función de 2 parámetros que nosotros vamos a seguir utilizando. Uno, que tiene que ver con la inflación pasada, y el otro, que tiene que ver con los aumentos generales de la productividad en la economía. Sí. ¿Ya? Y entonces uno de los panelistas anteriores decía, bueno, pero muéstreme cómo va a ir evolucionando esto a lo largo del tiempo. Entonces Patricio Domínguez de Espacio Público. Ya, entonces yo a Patricio le diría, mira, Patricio, si tú me das la tasa de inflación de los próximos 4 años, ya podríamos empezar a conversar del tema. Pero me tiene que dar... Hay proyecciones de inflación de largo plazo. Pero ¿tú conoces algún economista que le haya hecho alguna vez alguna proyección?
No sé, usted es economista. Sí, claro, por eso mismo te digo con autoridad. Con 50 años de ejercicio de la profesión te puedo garantizar de que achuntarle a las proyecciones... Pero en largo plazo, de 3%. ¿Cómo? Sería la inflación de largo plazo. Eso es lo que también está estableciendo el Banco Central. No hemos tenido una inflación de 3% hace 6 años. Entonces, ¿cuál es el largo plazo? ¿De qué estamos hablando? Bueno, pero en fin, como sea. Se usa los aumentos de la inflación pasada y los aumentos de la productividad. Nosotros creemos que vamos a tratar de reimpulsar una tasa más alta de crecimiento de la economía chilena, con lo cual debería aumentar la productividad. La inflación esperamos, como tú, que converja al 3%. Y lo que falte entre el aumento del salario mínimo en esas condiciones, lo que falte para completar los 750.000, habrían 2 fuentes de financiamiento. Una, que es un traspaso directo a las pymes, que es a lo que yo aludí anteriormente diciendo que el salario mínimo en parte hoy día se financia de esa manera. Sí, con subsidio. Con un subsidio directo a las empresas más pequeñas. Pero ojo, es bien importante, porque la gente cree que esto es catastrófico para las empresas pequeñas. De las empresas que hoy día podrían cobrar ese subsidio, el 60% no lo cobra. ¿Ya? ¿Y eso por qué? ¿Por falta de información? Porque tienen recursos. Entonces prefieren no hacer los trámites, prefieren no inscribirse, no quieren que hay desconfianza en el Estado, prefieren que el Estado no se meta en sus cuentas, etcétera. Entonces no piden el subsidio nomás. Y lo otro es que si aún así no alcanzara a llegar a los 750.000, nosotros vamos a hacer una cosa que Briones planteaba de una manera distinta, pero que al final es lo mismo. Vamos a hacer una transferencia directa a la gente que está empleada formalmente y que no alcanza a ganar los 750.000 pesos. Subsidio directo a las personas. ¿Y eso cuál sería la carga fiscal, el costo fiscal de eso? Nosotros hemos estimado que eso podría ser del orden de los $200 millones anuales. Entonces, ¿con eso no se necesitaría aumentar el salario mínimo en una proporción mayor que la inflación? Bueno, claro que la vamos a aumentar en una proporción mayor que la inflación. El salario mínimo, El salario mínimo se mueve en función de la inflación y la productividad. Sí, y eso, por eso que es mayor que la inflación. La productividad en términos reales. La productividad, ha estado bien estancada en los últimos años, por eso lo digo. Bueno, por eso mismo que yo decía recién, ya como nosotros queremos impulsar un proceso de crecimiento más alto en la economía, eso también aumenta la productividad. O sea, uno de los problemas que hemos tenido durante la última década es que estamos estancados en el 2% de crecimiento real anual. Sí. Y la década anterior crecíamos al 4,8%, 4,7% real anual y la productividad crecía al más del 1% anual y ahora crece 0%. Ahora, debido a esa proyección de la inflación y de la productividad, ¿en cuánto terminaría el salario mínimo al término del gobierno? Mira, en este momento no me acuerdo la cifra. No. Sí. No me voy a tirar un carril para ponerlo en buen chile, ¿no? Ahora, pasemos a hablar de otro... Hicimos los Excel y todo, pero no me acuerdo el número. Otro tema que también ha causado bastante curiosidad es el concepto del consumo eléctrico vital, que se busca establecer para reducir en un 20% las tarifas eléctricas de los hogares. Tengo entendido que esto se generaría con nuevas licitaciones, apostando también a la caída en el valor de la generación eléctrica. ¿No tiene entonces costos fiscal esta medida? No tiene costo fiscal. En realidad, mira, lo que ocurre actualmente es que hay una parte importante de la producción de energías renovables no convencionales, sobre todo en el norte de Chile, le hace eólica y solar, que se pierde. O sea, se bota a la basura. O sea, eso significa que las empresas están generando la energía y reciben 0 pesos, 0 centavos por esa energía. Lo que nosotros estamos diciendo es compremos esa energía en una licitación. Díganos ustedes, señores empresarios que están en el negocio de la generación, a qué precio me vende una parte de esa energía que se está perdiendo. Ahora, ¿por qué los 85 kilowatt-hora mensual? Si tú miras el promedio de consumo de los hogares chilenos es 185 kilowatt-hora mensual. 85, que es la cifra que nosotros hemos puesto y para la cual necesitaríamos una provisión del equivalente a 85 multiplicado por los hogares de Chile, porque sería para todos, en parte va a facilitar la gestión también de la administración. Si tú miras estos 85, ¿qué te permiten? Te permiten tener un refrigerador
un refrigerador, te permiten tener una televisión, te permiten mantener la carga de computadores y teléfonos, más varias lámparas funcionando en la noche. De esa manera, entonces tú le aseguras a la gente de que tienen un mínimo de provisión de energía a un precio que debiera ser para los hogares que consumen hasta 85, que debiera ser del orden del 40% inferior a lo que pagan ahora de la cuenta de la luz. Y para el hogar promedio, el que consume 185, la reducción en la cuenta nosotros estimamos podría llegar a ser del orden del 20% respecto a los precios que pagan actualmente. Sí, lamentablemente nos quedamos sin tiempo para seguir ahondando en esa política pública, pero nos quedó más claro algunos otros elementos del programa de la candidata Yenet Jara. Luis Eduardo Escobar, asesor económico del Comando, muchas gracias por habernos acompañado en Mercado Central. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que esté muy bien, hasta luego. Gracias.